Hola, soy el doctor Hugo Abarca de Neomédica, soy médico genetista y el día de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual. Se estima que aproximadamente entre el 3 al 5% de la población en general tiene discapacidad intelectual. Esto significa que más o menos en el Perú son afectados unas 700.000 personas, ¿no? Una de las formas de manifestarse es que, por ejemplo, los niños no puedan caminar en un tiempo adecuado, no puedan hablar en un tiempo adecuado. Estos niños, por ejemplo, cuando entran al colegio, no comprenden bien las clases, las instrucciones de los maestros. Lo que se conoce es que la discapacidad intelectual o el retraso mental tiene una causa genética. Para llegar al diagnóstico de la discapacidad intelectual, lo primero que se tiene que hacer es haber sido evaluado por un neuropsicólogo, por un psicólogo, y que éste haya detectado a través de técnicas psicológicas especiales y poder determinar si esta persona o este niño tiene la discapacidad intelectual. Algunas veces la discapacidad intelectual se puede acompañar de otras alteraciones, de anomalías congénitas, malformaciones congénitas, como por ejemplo malformaciones del corazón, del intestino, o a veces se puede acompañar esta discapacidad intelectual de autismo. ¿Y qué es el autismo? El autismo se caracteriza principalmente porque son personas que no tienen un contacto social, no hacen una relación social adecuada. Es importante el diagnóstico genético para que nosotros podamos hacer un asesoramiento genético, indicarles cuáles son los riesgos de que vuelva a ocurrir en la familia, evaluar si es que esto podría tener algún tratamiento específico o no, y también conocer qué otras complicaciones asociadas a la discapacidad intelectual pueden aparecer, ¿no? Como por ejemplo la esquizofrenia. El diagnóstico genético de la discapacidad intelectual son test sencillos, generalmente se hace de sangre periférica, se toma un poco de sangre y se hace el estudio dependiendo de las características físicas que podría tener el niño. No necesariamente tiene que estar asociado a algún problema de malformaciones o alguna anomalía facial, puede no tener ninguna característica externa. Existe una técnica que se llama análisis cromosómico por micromatrices. Esta prueba puede llegar al diagnóstico, tiene una tasa de, vamos a decir, sensibilidad o de detección de hasta según los estudios, hasta un 60%, ¿no? Va a buscar alteraciones genéticas, principalmente si existe material genético de más o menos, ¿no? El diagnóstico de discapacidad intelectual se puede sospechar en todo niño que, por ejemplo, a los 3 meses, por ejemplo, no levanta la cabeza, o a los 6 meses no se sienta, o por ejemplo, que al año no habla, ¿no? Por ejemplo, en esos 3 casos uno tiene que sospechar de que el niño puede tener el riesgo de padecer una discapacidad intelectual. El diagnóstico genético se puede hacer desde cualquier momento, desde cuando nosotros vemos que un niño no está desarrollando de manera adecuada, que nosotros conocemos como retraso del desarrollo psicomotor, se debe hacer el diagnóstico genético. Si el pediatra o la mamá ve que el niño no está desarrollando de manera adecuada, el mismo médico podría solicitar directamente el análisis cromosómico por micromatrices. Sin embargo, aconsejamos de que estos niños sean evaluados por un médico genetista para evaluar si esta prueba es la que necesita o de repente otro tipo de test genéticos. El diagnóstico genético de la discapacidad intelectual es muy importante en 3 aspectos principalmente. Uno de ellos es para conocer cómo se llama la enfermedad y cuál es el pronóstico, es decir, qué complicaciones pueden aparecer y cómo nosotros podríamos evitar que éstas aparecieran. Segundo es para hacer un asesoramiento genético. ¿Y en qué consiste el asesoramiento genético? Es saber o conocer cuánto riesgo existe en la familia. Y un tercer aspecto importante es que algunas de estas alteraciones genéticas que provocan discapacidad intelectual pueden tener un tratamiento dirigido, específico, médico, de tal manera que uno puede cambiar la historia natural de la enfermedad, haciendo de que la discapacidad intelectual sea menos evidente o incluso no aparecer si es que el diagnóstico fuera lo más precoz.
Si usted tiene la sospecha de tener un niño o niña con una discapacidad intelectual, con toda confianza, con toda libertad, se puede comunicar con nosotros a Neomédica. Los números se encuentran en pantalla o nos pueden escribir para poder resolver sus dudas.